Cuando abrimos las páginas de la Biblia, solemos encontrarnos con relatos llenos de fe, milagros y luchas espirituales que reflejan el poder y la grandeza del Creador. Pero si miramos con atención, detrás de cada historia se esconde un mismo mensaje que une todo: el amor de Dios. Ese amor eterno es el hilo invisible que recorre cada palabra y cada versículo, un amor tan inmenso y profundo que escapa a toda comprensión humana. No conoce fronteras, no excluye a nadie y ha estado presente desde el primer hasta el último instante de las Escrituras. Sin embargo, vale preguntarse, ¿qué significa realmente el amor de Dios? ¿Cómo podemos sentirlo y vivirlo día a día? La Biblia no es solo un conjunto de mandamientos o relatos antiguos. Es en esencia una carta de amor escrita por Dios para toda la humanidad. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, ese amor se manifiesta una y otra vez en la creación del universo, en las promesas hechas a Abraham, en la guía de los profetas, en la venida de Jesús y en las palabras llenas de esperanza de los apóstoles. En este recorrido por las Escrituras, exploraremos cómo ese amor divino se hace visible en cada etapa de la historia. Conoceremos a hombres y mujeres que fueron transformados por Él, y veremos cómo, incluso ante la desobediencia, el pecado o la caída, Dios jamás dejó de amar a su creación. Su amor permanece firme, inagotable, eterno. Parte 1. El amor de Dios en la creación. Todo comienza en el principio, cuando aún no existía nada, ni el tiempo, ni la materia, ni la luz. Solo Dios habitaba la eternidad, y en medio de ese vacío decidió crear. No lo hizo por necesidad ni por soledad, sino por amor. Ese fue el primer acto de amor registrado en la historia, el deseo divino de dar vida al universo. En el libro de Génesis, leemos que Dios creó los cielos y la tierra. Es una frase sencilla, pero encierra una verdad asombrosa. Con su poder infinito, el Creador formó un cosmos ordenado y perfecto, lleno de belleza y propósito. Desde la vastedad de las galaxias hasta la delicadeza de una flor, todo lleva la huella de un amor cuidadoso y detallista. Y entre todo lo creado, Dios formó al ser humano. Allí, el amor alcanza su punto más alto, nos dio su imagen y semejanza. No somos simples criaturas, sino reflejos de su naturaleza, con la capacidad de pensar, amar, crear y decidir. Esa libertad es, en sí misma, una expresión de amor, porque nos permite elegir amarlo, no por obligación, sino por convicción. Dios preparó un lugar especial, el Jardín del Edén, un entorno lleno de vida, armonía y abundancia. Allí el hombre y la mujer no solo tenían todo lo necesario, sino algo aún más valioso: la presencia misma de Dios. Él caminaba junto a ellos, conversaba con ternura y se relacionaba como un amigo cercano. Ese deseo de comunión revela el corazón del amor divino, un amor que busca cercanía, que anhela una relación íntima con cada persona. Pero esa historia perfecta tuvo un giro inesperado. A pesar de la abundancia y la paz del Edén, la humanidad decidió desobedecer. El pecado entró en escena, y con él, la separación. Parecía el final de una relación pura y perfecta. Sin embargo, Dios no se dio por vencido. Su amor no se apagó. Al contrario, brilló con más fuerza que nunca. Desde ese momento, la Biblia nos muestra un amor que no se basa en la perfección del ser humano, sino en la fidelidad del Creador. Un amor que busca, perdona, restaura y promete redención. Dios sigue tendiendo la mano, sigue cuidando, sigue esperando. Así, desde los primeros versículos de la Biblia, descubrimos un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, el amor de un Dios que no ama por mérito, sino por naturaleza. Un amor que permanece inmutable, eterno y puro. Es un amor que crea, que sustenta y que jamás deja de buscar una relación viva con nosotros.
un amor que se manifiesta en cada respiración, en cada amanecer y en cada acto de gracia que nos alcanza. Y este es solo el inicio de nuestro recorrido por las páginas sagradas para comprender la grandeza del amor divino. Parte 2. El amor de Dios en las promesas a los patriarcas. Sigamos avanzando en este viaje espiritual y detengámonos en una de las etapas más fascinantes de la historia bíblica: las promesas hechas por Dios a los patriarcas. Después de la creación y la caída de la humanidad, cualquiera podría pensar que el Creador se alejaría de los hombres por su desobediencia. Pero sucedió todo lo contrario. En su infinita compasión, Dios decidió acercarse aún más, estableciendo lazos personales con hombres comunes escogidos para cumplir un propósito eterno. Empecemos con Abraham, uno de los nombres más recordados de toda la Biblia. Dios lo llamó para hacerle una promesa que desafía toda lógica humana. Le aseguró que sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Imagina ese instante, una noche silenciosa, el firmamento lleno de luces titilantes y un hombre anciano observando el cielo, intentando comprender la magnitud de lo que Dios le decía. Aquella visión no solo representaba esperanza, sino también el inicio de un pacto eterno nacido del amor divino. Lo sorprendente es que esta promesa llegó cuando Abraham y su esposa, Sara, ya habían perdido toda esperanza de tener un hijo. Ella era estéril y ambos eran ancianos. Todo indicaba que el tiempo había pasado. Sin embargo, el amor de Dios siempre va más allá de lo imposible. Su amor no se limita por la lógica ni por las circunstancias. Dios no solo promete lo que parece inalcanzable, sino que también lo cumple. El nacimiento de Isaac fue la prueba viva de que su amor no conoce límites. En ese niño, la promesa se hizo realidad, recordándole a la humanidad que nada es demasiado difícil para el amor de Dios. Esa historia sigue hablándonos hoy. En los momentos donde parece que todo está perdido, cuando la esperanza se debilita o el futuro se vuelve incierto, el amor de Dios sigue obrando. Puede que no lo veas, puede que no ocurra en tu tiempo, pero siempre cumple lo que ha prometido. Su amor no se rinde, no se detiene y no falla. Veamos también la historia de Jacob, el nieto de Abraham. Dios le prometió que su descendencia heredaría la tierra donde vivía y que su nombre perduraría a través de las generaciones. Sin embargo, la vida de Jacob estuvo llena de tropiezos. Vivió engaños, enfrentó temores y tuvo conflictos con su hermano Esaú. Pero en medio de cada lucha, el amor de Dios permaneció constante. Una noche, Jacob tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Luchó con un ángel hasta que llegó el amanecer. De esa batalla no solo salió con una herida, sino también con una nueva identidad. Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, Israel, que significa el que lucha con Dios. Ese nombre simboliza la historia de todo el pueblo escogido, hombres y mujeres que tropiezan, que enfrentan pruebas, pero que nunca dejan de ser amados por su Creador. El amor reflejado en las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob nos enseña que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios sigue siendo fiel. Su amor permanece firme, incluso en medio de nuestros errores, porque su carácter no cambia. Ese amor es el que nos invita a confiar, a esperar y a creer que Él cumplirá lo que ha dicho, no por nuestros méritos, sino por la pureza de su amor que supera nuestras debilidades. ¿Y tú, en qué parte de esa historia te encuentras hoy? Quizá estés esperando la respuesta a una oración, el cumplimiento de una promesa o una señal de que no estás solo. Tal vez te sientas como Abraham y Sara, agotado de esperar. Pero recuerda, el amor de Dios no se detiene con el tiempo. Es paciente, constante y activo, trabajando en silencio aun cuando no lo percibes. Su amor no depende de tu calendario, sino de su plan perfecto.
y cuando todo parece estancado, Él sigue moviendo las piezas a tu favor. Por eso, confía, mantente firme. Dios no ha olvidado su promesa, su amor sigue obrando, incluso en lo invisible. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar un me gusta y suscribirte al canal. Así ayudas a que más personas descubran y experimenten el poder transformador del amor de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe. Tu presencia aquí es parte del propósito divino. Parte 3. El amor de Dios en la liberación del pueblo de Israel. Avanzando en la narrativa bíblica, llegamos a uno de los episodios más poderosos y conmovedores de toda la historia sagrada: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este acontecimiento no solo es una demostración del poder divino, sino también una de las más grandes expresiones del amor de Dios hacia su pueblo. Para entenderlo, es necesario recordar el contexto. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob habían vivido bajo la opresión egipcia durante más de 4 siglos. A lo largo de esos años, su sufrimiento fue tan profundo que sus lamentos llegaron hasta el cielo. Dios, movido por su compasión inagotable, decidió intervenir con un plan que cambiaría la historia para siempre. En este punto entra en escena Moisés, un hombre que jamás imaginó ser el instrumento de una obra tan grandiosa. Había huido de Egipto tras un error del pasado y llevaba una vida sencilla en el desierto, cuidando rebaños. Pero un día, mientras pastoreaba, se encontró ante algo extraordinario, una zarza ardiente que no se consumía. Desde aquel fuego, escuchó la voz del Creador llamándolo a liberar a su pueblo. Moisés, abrumado por el llamado, dudó de sí mismo. Se sintió incapaz, temeroso, inseguro. Sin embargo, Dios, con infinita paciencia y ternura, le dio las palabras, las señales y el valor para cumplir su propósito. Así, el amor de Dios se manifestó no solo en la liberación de un pueblo, sino también en la transformación de un hombre común en un líder guiado por la fe. El amor divino se reflejó también en la manera en que Dios actuó frente al poder de Egipto. Las plagas que azotaron aquella nación no fueron simples actos de castigo, sino muestras del poder soberano de Dios, un recordatorio de que nada ni nadie puede resistirse a su voluntad cuando se trata de liberar a los suyos. Y entonces ocurrió uno de los momentos más asombrosos de todos, el cruce del Mar Rojo. Cuando los israelitas estaban acorralados entre el mar y el ejército del faraón, Dios abrió las aguas y creó un sendero de tierra firme. El pueblo cruzó en medio de las olas que se alzaban a ambos lados, protegidos por su amor. Ese milagro fue más que una hazaña física. Fue un símbolo eterno de un amor que abre caminos donde no los hay, que protege incluso en medio del peligro y que conduce a la libertad. Pero la historia no terminó al otro lado del mar. Durante su travesía por el desierto, Dios continuó mostrando su fidelidad. Les dio pan del cielo, el maná, agua que brotó de una roca y su presencia constante en forma de nube durante el día y de fuego durante la noche. Aunque el pueblo se quejaba, dudaba y fallaba una y otra vez, Dios nunca los abandonó. Su amor fue paciente, firme y lleno de misericordia. Esta parte de la historia nos revela algo esencial. El amor de Dios no se limita a compadecerse, sino que actúa para rescatar. Es un amor que rompe cadenas, que saca de la esclavitud, sea física, emocional o espiritual, y que guía con ternura hacia la libertad. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en tu propio Egipto, sin salida ni esperanza, recuerda esto: el amor de Dios es un amor que libera. Él escucha tus ruegos, conoce tus miedos y está dispuesto a intervenir. Tal vez el proceso sea largo o difícil, pero su amor nunca te dejará solo. Te acompaña, te protege y te guía hacia un nuevo comienzo. Parte 4. El amor de Dios en la ley y en los profetas. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a una parte crucial en el desarrollo espiritual del pueblo de Israel, la entrega de la ley y el ministerio de los profetas. Con frecuencia,
Cuando se menciona la ley de Moisés, se piensa en un conjunto de mandatos severos o reglas inflexibles. Sin embargo, al mirarla desde la perspectiva del amor divino, descubrimos que fue en realidad una de las expresiones más tiernas y sabias del corazón de Dios. Después de rescatar a Israel de Egipto, Dios los condujo hasta el monte Sinaí, donde estableció un pacto con ellos. Allí entregó la ley, no como una herramienta de control, sino como una guía amorosa para que su pueblo aprendiera a vivir en armonía con Él y entre sí. La ley fue una demostración práctica del amor de Dios, un mapa que marcaba el camino hacia una vida justa, plena y en comunión con su voluntad. Cada mandamiento tenía un propósito de protección y de cuidado. Dios no deseaba imponer cargas, sino enseñarles cómo experimentar la libertad verdadera, una libertad que florece en la obediencia, en la justicia y en el amor al prójimo. Podemos decir que la ley fue un regalo. A través de ella, Dios mostró su interés en cada aspecto de la vida humana, desde las relaciones familiares hasta la justicia social. Quiso que su pueblo comprendiera que vivir conforme a sus principios era el camino para disfrutar de su paz y de su presencia. Más adelante, los profetas continuarían esa misión de amor. A través de sus mensajes, Dios recordaba una y otra vez que su propósito no era castigar, sino restaurar. Les hablaba con firmeza, sí, pero también con ternura, buscando siempre que su pueblo volviera a su corazón. Así entendemos que, tanto en la ley como en la voz profética, el amor de Dios fue el verdadero centro. Un amor que enseña, corrige, guía y perdona. Un amor que no busca dominar, sino transformar. Un amor que desde el principio ha querido conducirnos hacia la plenitud y la vida. Cuando Dios entrega los 10 mandamientos, no lo hace como un gobernante impositivo que busca restringir la libertad, sino como un padre que ama y quiere enseñar a sus hijos a vivir en armonía. Cada mandamiento es una expresión de ese amor. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. No son simples prohibiciones, sino caminos que conducen a una vida justa, segura y plena. Detrás de cada palabra se esconde un mensaje divino. Te amo tanto que te muestro cómo vivir de manera que experimentes paz, orden y plenitud. Junto con la ley, se levantaron los profetas, hombres y mujeres, llamados a ser la voz del cielo en medio de la confusión humana. Ellos no solo anunciaban juicios o advertencias, también recordaban, una y otra vez, el amor incansable de Dios. Cada vez que el pueblo se desviaba, cuando se olvidaban de sus mandamientos o se alejaban del pacto, Dios enviaba a un profeta para guiarlos de regreso. Era su forma de decir, aunque me hayas olvidado, aún te busco, aunque te hayas alejado, sigo queriendo restaurarte. Un ejemplo impresionante de este amor persistente se encuentra en la vida del profeta Oseas. Dios le pidió casarse con una mujer que no le sería fiel, como una representación viva de la relación entre él y su pueblo. A través de esa experiencia dolorosa, Oseas comprendió lo profundo del amor divino, un amor que no se rinde, que perdona incluso la traición, que elige restaurar en lugar de castigar. Esa historia es un retrato conmovedor de un Dios que ama con ternura incluso cuando es rechazado. Otro profeta que transmitió este amor de manera majestuosa fue Isaías. Sus palabras están llenas de esperanza, consuelo y promesas de redención. Isaías habló del siervo sufriente, una figura profética que anuncia la venida de Jesús, el cumplimiento perfecto del amor divino. En sus escritos, Dios no solo reprende, también consuela, promete restauración y reafirma su fidelidad eterna. Lo más impactante de todo es que ese amor revelado en la ley y en los profetas no depende de la perfección humana. Dios no dice, te amaré solo si obedeces todo sin fallar. Más bien, su mensaje es una invitación abierta a vivir una relación profunda con Él. Es un amor que enseña, que guía, que corrige y que siempre extiende la mano cuando nos alejamos. Por eso,
Cuando pienses en la ley, no la veas como una carga que limita, sino como el abrazo de un padre que quiere protegerte del daño. Cada norma, cada principio, tiene el propósito de conducirnos hacia una vida mejor. Y al escuchar las voces de los profetas, percibe el tono del corazón divino, un Dios que ama tanto, que sufre al ver cómo sus hijos se apartan, pero nunca deja de buscarlos. Parte 5. El amor de Dios en los salmos y los libros de sabiduría. Hasta este punto del recorrido, hemos contemplado cómo el amor de Dios se manifiesta desde la creación, en las promesas a los patriarcas, en la liberación del pueblo, en la ley y en la voz de los profetas. Pero ahora llegamos a una sección más íntima y emocional de las Escrituras, los salmos y los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés y Job. En ellos encontramos un lenguaje más personal, humano y poético, donde el alma se desnuda ante Dios. Los salmos especialmente son el corazón latente de la Biblia. Muchos fueron escritos por el rey David, pero todos comparten una misma esencia, una profunda confianza en el amor constante del Creador. A través de los salmos escuchamos las voces de personas que enfrentaron miedo, traición, enfermedad, duda y angustia. Sin embargo, en medio de cada clamor y de cada lágrima, se repite una misma verdad: el amor de Dios no falla. Uno de los ejemplos más conocidos es el Salmo 23, donde David escribe: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aquí Dios es retratado como un pastor que guía, alimenta y protege a sus ovejas. Es una imagen cálida, cercana y llena de ternura, que nos recuerda que el amor de Dios no es distante ni teórico, sino un amor que cuida y acompaña en lo cotidiano. Otro salmo que resalta esta verdad es el Salmo 136. En cada versículo repite la frase: «porque para siempre es su misericordia». Esa repetición actúa como un eco eterno, una melodía divina que atraviesa el tiempo, recordándonos que, sin importar lo que vivamos, su amor permanece. No cambia, no se apaga, no se interrumpe. En los libros de sabiduría también se percibe este amor, manifestado a través de la enseñanza y la reflexión. Proverbios nos muestra el amor de un Dios que instruye. Eclesiastés, el amor de un Dios que da sentido a la existencia. Y Job, el amor de un Dios que permanece incluso en medio del dolor. En todos ellos brilla la misma verdad. El amor de Dios no solo se siente en los milagros o en los grandes actos, sino también en la sabiduría, en la paciencia y en la esperanza que Él infunde en el corazón humano. El amor de Dios no tiene principio ni fin, no se agota, no se desgasta, ni depende del paso del tiempo. Es un amor que permanece firme, constante y accesible para todos, sin excepción. Su naturaleza es eterna, su alcance infinito y su fuerza inquebrantable. Al adentrarnos en los libros de sabiduría, como Proverbios, descubrimos cómo ese amor se refleja en la vida diaria. Este libro, lleno de enseñanzas prácticas, nos muestra que Dios no solo se interesa por nuestra espiritualidad, sino también por nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras decisiones y bienestar. Cada proverbio encierra el deseo profundo de Dios de vernos prosperar en todas las áreas de la vida, en lo emocional, lo físico, lo espiritual y lo material. Su amor busca guiarnos hacia una vida plena, ordenada y en paz, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Eclesiastés, por otro lado, nos confronta con las grandes preguntas de la existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el verdadero sentido de todo lo que hacemos? ¿Vale la pena tanto esfuerzo en un mundo pasajero? Aunque su tono a veces parece melancólico, su mensaje final apunta a una verdad esperanzadora, que fuera de Dios, todo es vacío, pero en Él encontramos propósito. Su amor eterno da sentido incluso a lo que parece fugaz, recordándonos que cada instante tiene un propósito divino cuando se vive en comunión con Él.
Y luego está Job, una obra que profundiza en el misterio del dolor humano. Job lo pierde todo, su familia, su fortuna y su salud. En medio de la ruina, su alma se quiebra con una sola pregunta: ¿por qué? Aunque no recibe todas las respuestas que anhela, nunca deja de buscar a Dios. Y cuando finalmente el Señor se manifiesta, no lo hace con explicaciones, sino con su presencia. Esa presencia se convierte en la respuesta más profunda, un recordatorio de que su amor nunca lo había abandonado. Incluso en la oscuridad más densa, Dios estaba allí, sosteniendo su vida. De los salmos y los libros de sabiduría aprendemos algo fundamental. El amor de Dios no depende de nuestras circunstancias. Está presente tanto en los momentos de alegría como en los de dolor. Es un amor que acompaña, que consuela, que enseña y que da fuerza para continuar. Es ese amor que ilumina en medio de la tormenta, que calma el alma cuando todo parece derrumbarse y que mantiene viva la esperanza cuando la fe titubea. Parte 6. El amor de Dios en los profetas mayores. Nuestro viaje por las Escrituras continúa y ahora llegamos a una sección cargada de revelaciones, advertencias y promesas, los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aunque sus mensajes están llenos de juicios y visiones, en el fondo cada uno refleja la misma verdad, un Dios que ama tan profundamente a su pueblo, que no deja de buscarlo incluso cuando éste se aleja. Comencemos con Isaías, un profeta conocido por su equilibrio entre firmeza y ternura. Sus palabras nacen en una época en que Israel se había apartado de los caminos divinos, adorando ídolos y olvidando su pacto. Aún así, en lugar de abandonar a su pueblo, Dios les extiende una invitación amorosa al arrepentimiento. Su corazón herido no reacciona con venganza, sino con misericordia. En medio de los mensajes de corrección, Isaías proclama promesas de restauración y esperanza. En el capítulo 54, versículo 10, se encuentra una de las declaraciones más conmovedoras de este amor eterno. Aunque las montañas se desmoronen y las colinas tiemblen, mi amor por ti permanecerá firme, y mi pacto de paz jamás se romperá, dice el Señor, quien tiene compasión de ti. Estas palabras revelan la esencia del amor divino, inmutable, fiel y más duradero que cualquier cosa creada. Aunque todo cambie, su amor no se mueve. Aunque el ser humano falle, su fidelidad no se apaga. Es un amor que perdona, restaura y nunca se rinde. Luego encontramos a Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas. Su misión fue difícil: anunciar la inminente destrucción de Jerusalén a un pueblo que se negaba a escuchar. Entre sus mensajes de advertencia y dolor, brilla la ternura de Dios, un amor que sufre por el extravío de sus hijos, pero que también promete restauración. Uno de los versículos más recordados, Jeremías capítulo 29, versículo 11, resume perfectamente ese amor que planea y espera pacientemente el bien del ser humano. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Estas palabras son una promesa viva para todas las generaciones. Nos recuerdan que, incluso cuando la vida parece quebrarse, Dios sigue obrando con amor. Aunque no entendamos el proceso, su plan siempre busca nuestra redención y nuestro bien. Su amor no se interrumpe con las pruebas, sino que nos acompaña a través de ellas, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza. Jeremías nos permite contemplar el corazón sensible de Dios, un corazón que no es indiferente al dolor humano. A través de sus palabras, percibimos a un Dios que no observa desde la distancia, sino que sufre con su pueblo, que siente su angustia y anhela profundamente que regresen a Él. Su amor no es estático ni impersonal. Es un amor que se conmueve, que llora y que espera con ternura el reencuentro con sus hijos, para envolverlos nuevamente en su presencia y restaurar sus vidas. Por otro lado, Ezequiel es un profeta cuya voz se alza entre visiones desbordantes de símbolos y mensajes cargados de fuerza espiritual.
Aun en medio de imágenes de juicio y advertencia, el amor de Dios resplandece con un poder transformador. En el capítulo 36, versículo 26, el Señor proclama: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta declaración divina revela la esencia de un amor que renueva desde el interior. Dios no busca una obediencia fría o superficial. Su deseo es que el ser humano experimente una transformación profunda, que su espíritu sea renovado y su corazón vuelva a latir con vida espiritual. Es un amor que no se conforma con la apariencia, sino que reconstruye lo más íntimo del alma, derribando la dureza para dar paso a la sensibilidad, al perdón y a la fe viva. Después encontramos a Daniel, un profeta que representa la fidelidad en medio de la adversidad. Su historia transcurre durante el exilio en Babilonia, lejos de su tierra y de su templo, pero no lejos del amor de Dios. A través de sueños, visiones y revelaciones, el Señor le mostró sus planes para el futuro, recordándole que ni la distancia ni las circunstancias podían romper su propósito. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las más impactantes muestras de la protección divina. Condenado injustamente por su fe, fue arrojado entre fieras hambrientas, pero el amor de Dios cerró las fauces de los leones. Esa escena resume una verdad eterna: el amor de Dios no nos libra de los desafíos, pero sí nos sostiene en medio de ellos. Es un amor que defiende, que cubre, que se manifiesta con más fuerza en los momentos de peligro y desesperanza. Parte 7. El amor de Dios revelado en la venida de Jesús. Llegamos al punto más elevado de toda la narrativa bíblica, el instante en que el amor de Dios dejó de ser solo palabra y se hizo carne, tomando forma humana para caminar entre nosotros. Todo lo anterior, la creación, las promesas, la liberación, la ley y los profetas, fue la antesala de este momento, la encarnación de un amor que decide habitar con el hombre para redimirlo. Imagina la expectativa del pueblo de Israel, que durante generaciones esperó la llegada del Mesías. Los profetas habían anunciado su venida, pero nadie podía concebir que el mismo Dios bajaría al mundo en la forma más humilde imaginable: un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Allí, en la sencillez de Belén, el Creador mostró el rostro más tierno de su amor, un amor que se despoja de su grandeza para hacerse accesible a todos. La vida de Jesús fue una demostración viva de ese amor. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, cada palabra y cada acción fueron una manifestación del corazón de Dios. Donde había rechazo, Él ofrecía aceptación. Donde había enfermedad, llevaba sanidad. Donde había oscuridad, encendía esperanza. Jesús no solo curó cuerpos, sino también almas heridas. Restauró la dignidad de quienes habían sido olvidados y levantó a quienes el mundo había condenado. Una de las escenas más conmovedoras ocurre cuando Jesús se encuentra con la mujer sorprendida en adulterio. Todos estaban listos para condenarla, pero Él, mirándola con compasión, le dice: vete y no peques más. Con esas pocas palabras, Jesús mostró la esencia del amor divino. Un amor que no destruye, sino que reconstruye, que no condena, sino que ofrece una nueva oportunidad. Sin embargo, el clímax de esta historia de amor se revela en la cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús entrega su vida por toda la humanidad. No lo hizo por obligación ni por mérito humano, sino por puro amor. En ese sacrificio, el amor de Dios alcanzó su expresión más sublime, un amor que se entrega por completo, que perdona hasta lo imperdonable y que abre las puertas de la eternidad para todos los que creen. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo resume con sencillez y poder: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Ese es el amor supremo, un amor que salva, que sana, que transforma y que nunca se apaga. Un amor que descendió del cielo para habitar entre nosotros y que aún hoy sigue extendiendo sus brazos para abrazar al mundo entero. Este es el corazón mismo del Evangelio, el amor que se entrega sin medida, el amor que se sacrifica. La cruz, aunque para muchos representa sufrimiento y tragedia, se ha convertido en el emblema más profundo del amor divino. Allí, en ese madero manchado por el dolor, el amor de Dios se enfrentó cara a cara con el pecado, la desesperanza y la muerte, y salió victorioso. En la cruz contemplamos a un Dios dispuesto a soportar lo más insoportable con tal de ofrecernos lo más valioso, la vida eterna y la reconciliación con Él. Cada herida, cada gota de sangre es un testimonio del amor que prefirió el sacrificio antes que la distancia entre el Creador y su creación. Pero el amor de Dios no quedó sepultado en una tumba. Jesús resucitó y con su victoria sobre la muerte demostró que su amor no conoce final. Ni el sepulcro pudo contenerlo, porque el amor verdadero no se extingue, se levanta, renueva y transforma. La resurrección es la prueba definitiva de que el amor de Dios es invencible, que ninguna fuerza en el universo puede separarnos de su abrazo eterno. Tal como enseña la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 38 y 39, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes, ni el presente ni el porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá apartarnos del amor de Dios revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En su paso por la tierra, en su muerte redentora y en su gloriosa resurrección, Jesús nos mostró el rostro de un amor que no pone condiciones, que se da por completo. Es un amor que no se cansa, que no se rinde, que no deja de buscar al ser humano por más lejos que éste se encuentre. Y lo más asombroso es que ese mismo amor sigue vivo hoy. El mismo Jesús que caminó por los caminos polvorientos de Galilea, que tocó con compasión a los enfermos, que abrazó al rechazado y perdonó al culpable, continúa extendiendo sus brazos a cada corazón que lo busca. Su amor no pertenece al pasado, está presente, activo y dispuesto a transformar vidas en este mismo instante. Hemos recorrido un viaje espiritual a través de las Escrituras, descubriendo paso a paso cómo el amor de Dios se ha manifestado desde el principio de los tiempos, desde la creación del mundo hasta la venida de Jesús. Y sin embargo, lo que hemos visto es solo una pequeña chispa de su grandeza, porque su amor no tiene fondo, no tiene límites. Podríamos hablar de él eternamente y aún quedaríamos maravillados ante su inmensidad. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a apoyarlo con un me gusta, a suscribirte y a compartirlo con otros, para que más personas puedan sentir y conocer este amor que nunca deja de actuar. Y recuerda siempre, el amor de Dios no es una historia del pasado, es una verdad viva que sigue obrando hoy, aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este recorrido, que cada día puedas descubrir nuevas maneras en que ese amor infinito se hace presente en tu vida. Nos encontraremos en el próximo video.